Club Bíblico de vacaciones. El próximo domingo tendremos una reunión después del servicio por la mañana para afinar detalles, una reunión con maestros, con colaboradores, aquellos que nos van a estar apoyando con el refrigerio, y bueno, eso es para que el domingo por la mañana planifique la tarde, y yo espero que podamos tener una buena reunión, organizarnos para dar inicio este próximo lunes a una semana de Club Bíblicos con los niños. Espero que todos estemos trabajando, invitando y promoviendo esta actividad. Yo la verdad espero que sea gran bendición a todos los niños asistentes, pero también para nosotros, porque finalmente yo creo que también nosotros aprendemos un poco con los niños, ¿verdad? Bien, ya nada más que esté aquí la presentación, mientras leemos Romanos 10, versículo 14 y 15, por favor. ¿Está ahí? Dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Voy a pedirle a nuestro hermano Ángel Reyes si nos puede guiar en oración, por favor, por esta clase. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Padre bendito, que nos da de estar reunidos en tu nombre, Señor, agradeciéndote, Padre, todas estas cosas, Señor, Padre, el aprendizaje, Señor, de tus palabras, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, en esta clase que vamos a recibir, Padre, que tu Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nuestros corazones, para que haya un retenimiento, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos humildemente, Padre, y sigue usando a nuestro hermano pastor para salvarnos. Te lo pedimos, Señor, porque solamente, Señor, confiamos en ti, Señor, todas las cosas. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre poderoso de tu hermano Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermano Ángel. Bien, hermano, se ha dicho que la gran comisión no es recordar esta frase que mencioné la semana pasada, no es una opción, sino es un mandamiento para ser obedecido. La gran comisión, hermanos, es un deber de todos nosotros, y es muy importante que entendamos en qué consiste la gran comisión. Ahora, yo realmente deseo que esta iglesia sea una iglesia netamente evangelista, una iglesia obediente al mandato de Dios, una iglesia que responda, hermanos, a la necesidad de este mundo. Y la necesidad del mundo es que necesitan escuchar el Evangelio. En estos pasajes de Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, encontramos 4 verdades muy importantes. Y vamos a ver cuáles son estas verdades. Hace un momento leíamos este pasaje de la Escritura. Número 1, la necesidad más importante de cada persona es el Evangelio. Ciertamente en el mundo cada persona tiene una necesidad, y a veces las personas piensan que su necesidad es material, es económica, es financiera. Muchos necesitan un trabajo, pero la verdad es que la necesidad número 1 de toda persona en el mundo es la necesidad de conocer el Evangelio. Y afortunadamente, hermanos, nosotros ya hemos sido bendecidos con este Evangelio de Jesucristo, hermanos, y ahora prácticamente toda necesidad que nosotros pudiésemos haber tenido ha sido provista, ha sido suplida por el Señor a través del Evangelio. Y si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, entonces tenemos todo. Pero si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos absolutamente nada. Pablo quería que nosotros y los creyentes en Romanos, cuales describe este pasaje, estuviéramos conscientes de que la necesidad más importante en el mundo es de que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que contiene el Evangelio de Jesucristo? Eso me lleva a la segunda cosa. La verdad es que el mundo y cada persona necesita con urgencia escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dijimos, la necesidad número 1 en toda persona es la necesidad del Evangelio. Pero número 2, la gente necesita escuchar específicamente acerca del nombre de Jesucristo, porque recordemos que solo en Él hay salvación. Quiero que vaya por favor en su Biblia a Hechos capítulo 4, un pasaje muy conocido.
Hechos 4, versículo 11 y versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cada persona tiene la necesidad del evangelio, pero tiene la necesidad también de escuchar que solo en Jesús hay salvación. Vaya por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Queridos hermanos, entonces la necesidad de cada persona es del evangelio, pero también de escuchar que solo en Jesús hay salvación y solo en Jesús hay perdón de pecados. Pero también en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, encontramos una tercera verdad. Se requieren personas encarnadas con el evangelio que vayan y prediquen. Pablo decía: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y hermanos, la verdad es que hoy hay una tremenda necesidad de creyentes encarnados con la palabra de Dios que vayan a las calles y prediquen el evangelio de Jesucristo. Si usted estudia las carreras en las universidades, la mayoría ya están saturadas. Ya no hay lugar, ya no hay cupo para estudiar medicina. Ya no hay cupo para otras carreras como ingeniería, etcétera, licenciaturas. La verdad es que muchas de estas áreas de oportunidad ya están saturadas. Pero hay una área en el mundo que todavía aún no está saturada, una área donde hay mucha necesidad. Y esta área es, hermano, que el área donde se requiere proveer, hermano, es el área que necesita de hombres y mujeres de Dios que vayan y prediquen el evangelio. Necesitamos obreros. Desde los tiempos de Jesús esta fue la necesidad más grande. Y vaya allá a Mateo, por favor, Evangelio de San Mateo capítulo 9. Son textos muy conocidos por la mayoría de nosotros, pero son importantes leer. Mateo capítulo 9, versículos 36 y 37. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una tremenda necesidad de obreros, de hombres y mujeres que vayan y prediquen el evangelio. Pero desafortunadamente, hermanos, hoy la iglesia está muy dormida. Desafortunadamente hoy la iglesia no quiere hacer caso de esta encomienda que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Hoy ya no hay cristianos que quieran ir y predicar. Hoy son muchos los que quieren ocupar lugares en la música, en la alabanza, en la adoración. Escuchamos a muchos rindiendo sus vidas para estas áreas, incluso las áreas educativas. Pero la verdad es que hay muy pocos creyentes en las iglesias que quieran salir a las calles y predicar el evangelio de Jesucristo. Y la verdad, hermano, es que allá afuera es donde se encuentra la necesidad. Allá afuera, hermano, es donde necesitamos dar testimonio de Jesucristo. Esta es la tercera verdad, que se requieren personas cuya pasión sea alcanzar a otros, cuyo anhelo sea compartir el evangelio de Jesucristo. Quiero hacer una pregunta: ¿usted es un cristiano apasionado? Esa es la primera pregunta. ¿Usted es un cristiano apasionado? Y segundo, ¿qué es lo que le apasiona de la vida cristiana? Hoy necesitamos cristianos apasionados, enamorados completamente de Dios y de su obra. Necesitamos, hermano, entender que Dios quiere usarnos para engrandecer su reino. Y solo aquellos que tengan pasión, solo aquellos que tengan un anhelo, un deseo ferviente en su corazón por hacer su obra, serán usados por Él. Necesitamos dejar la pasividad.
Necesitamos ser cristianos activos, que compartan su fe. Porque allá afuera es donde hay necesidad. Allá afuera es donde la gente entra a saber que tenemos un Dios grande, un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios perdonador. La cuarta verdad de Romanos 10, 14 y 15 es que se requieren iglesias comprometidas con la gran comisión. Y comprometidas con la gran comisión. Esto es un compromiso, y un compromiso requiere de responsabilidad. Primeramente, la iglesia debe estar decidida, debe estar dispuesta y debe estar determinada a cumplir con la gran comisión. No hay más opciones, hermano. Este es nuestro deber como iglesia. Le voy a decir una cosa muy importante. Todos los ministerios habidos y por haber en una iglesia tienen un propósito. Y el propósito no solamente es edificar. El propósito principal no solo es edificar al cuerpo de creyentes. El propósito principal de todo ministerio en toda iglesia local es alcanzar a los perdidos para Cristo. Quiero hacer una pregunta. La próxima semana nosotros tendremos un club bíblico de vacaciones. ¿Cuál es el propósito de ello? Entretener a los niños, enseñar a nuestros niños más livianos. La verdad es que el propósito de esto es llegar a familias que no conocen de Cristo. El propósito es alcanzar a niños que no conocen acerca de Jesús. El propósito de ello es que a través de la siguiente semana algunos niños y sus padres conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque una iglesia tiene actividades para jóvenes, para que los jóvenes crezcan en un ambiente cristiano. Bueno, es un buen propósito, pero la verdad es que el departamento de jóvenes existe para que los jóvenes estén invitando a otros jóvenes que no conocen de Cristo a venir a nuestras reuniones y dar testimonio acerca de cómo se vive la vida cristiana, de cómo se vive la juventud en Cristo, y que jóvenes puedan, hermanos, conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es muy importante, hermanos, entender que todo ministerio, en toda iglesia local, el propósito principal es alcanzar a los perdidos para Cristo. Se requieren iglesias comprometidas con la gran comisión, que envíen mensajeros de las buenas nuevas. ¿Y cómo irán si no hay quienes prediquen? Y dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no pueden enviados? Quiero hacer una pregunta. ¿Quién capacita a los cristianos para salir e ir y predicar el evangelio de la gloria? La iglesia local. La iglesia local debe estar, hermanos, capacitada para capacitar a otros, instruir a otros, para que vayan y prediquen el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Yo espero que usted desee y anhele con todo su corazón saber cómo compartir el evangelio de Jesucristo. Yo espero que todos aquí sepamos cómo compartir el evangelio de Jesucristo. Yo espero que todos aquí sepamos cómo guiar a una persona a los pies de Cristo. Ahora, estamos hablando de la gran comisión, del evangelio, del evangelismo, y quiero que entendamos un principio más, hermanos. El discípulo individualmente debe cumplir con la gran comisión. Si usted es un discípulo del Señor Jesús, si usted desea vivir para el Señor Jesús, usted realmente está tratando de imitar al Señor Jesús. Si el Señor Jesús es la medida que usted quiere alcanzar como hijo de Dios, entonces usted debe estar comprometido con la gran comisión. El discípulo de manera individual debe cumplir con este aspecto de esta ordenanza o de este mandamiento que es la gran comisión. Esta es una tarea mía, suya, de usted y de cada uno en particular. A veces creemos que solo los misioneros tienen este llamado, y quiero también hacer un paréntesis aquí. Hay quienes dicen, y lo he escuchado incluso en iglesias hermanas, es que yo no tengo el don de evangelizar. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el evangelismo sea un don.
es una ordenanza para todos. Y saben, si cada uno aquí particularmente no lo está haciendo, no creo, hermanos, que en verdad nosotros podamos estar bien con Dios, porque estamos siendo renuentes a una tarea que el Señor nos ha mandado hacer. Cada uno aquí, yo, usted, hermana, hermano, cada uno particularmente tiene este deber de cumplir con la gran comisión. Algunas veces las iglesias dicen, bueno, pues que la comisión de evangelismo, que el encargado de evangelismo vaya. Y a veces iglesias dicen, ¿qué está haciendo el líder de evangelismo? No está haciendo nada. Y a veces dejamos toda la responsabilidad de los líderes de evangelismo. Y la verdad es que cada uno aquí, cada uno es responsable de cumplir con la gran comisión. Si no lo estamos haciendo, hermanos, necesitamos dar cuentas con Dios. No estamos haciendo bien. Pero ¿sabe? Hay una verdad más. La iglesia grupalmente debe cumplir con la gran comisión. Primero es una tarea de cada uno en particular, pero después es una tarea de toda la iglesia. Es decir, todos deben estar involucrados en cumplir con la gran comisión. Desde los niños, miren, los niños ya pueden repartir tratados, ¿verdad? Dios ha hecho grandes cosas con un tratado. Hay personas que han recibido en la calle un tratado, y con ese tratado han conocido a Jesús como su Salvador personal. Con ese tratado muchos le han dado la vuelta y atrás viene la dirección de la iglesia. Muchos han llegado a la iglesia porque recibieron un tratado en la calle. Pero desde los niños, los jóvenes, los adultos, todos deberíamos estar involucrados en cumplir con la gran comisión, porque este es un deber de la iglesia local. La verdad es que si nosotros no queremos hacerlo, hermanos, Dios buscará a alguien más. Y esto es lo lamentable. Yo espero que la iglesia en México logre entender una cosa: todo nos es dado por gracia de Dios. Dios ha querido poner sus ojos en México. Dios ha querido hacer grandes cosas aquí en México, en nuestro país. De sur a norte y de norte a sur, hermano, Dios ha querido avivar nuestra nación y lo ha hecho. Pero estamos viviendo tiempos donde la iglesia hoy ya no quiere nada con el evangelio. El avivamiento va a pasar. Si no aprovechamos las iglesias mexicanas, la gracia, la misericordia, el avivamiento que Dios quiere darnos, entonces este avivamiento, hermanos, se va a ir a Sudamérica. Primero Centroamérica y después Sudamérica. Y entonces estas naciones experimentarán la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y de hecho, hermanos, es algo que ya está pasando. Yo veo iglesias en Centroamérica y Sudamérica, hermano, avivadas. Y cada vez más, hermano, creyentes, cada vez más personas añadiéndose a la iglesia. Veo iglesias trabajando nuevamente en las calles, y ministerios de hospitales, y ministerios de casa hogar, ministerios de rescate, ministerios para drogadictos, ministerios en las prisiones. Algo tremendo. Y este es un deber de la iglesia. Iglesia, todos necesitamos estar involucrados en la proclamación del evangelio. Pero hablando de la gran comisión, hay una pregunta: ¿qué es? ¿Qué es la gran comisión? Es muy importante que sepamos qué es la gran comisión. Una cosa es el evangelio, ¿verdad? Otra es el evangelismo. Y algo más importante, que es la gran comisión. Son una serie de instrucciones divinas dadas a todo aquel que se considera a sí mismo un discípulo del Señor, con el propósito de no solo compartir el evangelio, sino también de hacer de todo aquel que lo crea un discípulo de Cristo. Y ese nada más. La gran comisión no solamente es ir y predicar el evangelio, no. Le voy a decir una cosa: salir a repartir folletos, Juan y Romanos, no lo es todo la gran comisión. Es una parte. Salir y tocar puertas, salir y predicar a las calles, en las plazas, en los camiones, el evangelio es una parte de la gran comisión. Pero la gran comisión se finaliza, se completa cuando esas personas que han creído en el evangelio
se convierten en discípulos de Cristo. Y ese nada más. Entonces tenemos demasiado trabajo como iglesia de Cristo, ¿verdad? No solamente es ir y predicarles el evangelio, ya le hablé de Cristo, ya lo recibió como su salvador personal, pues qué bueno, que Dios te bendiga, que te vaya bien, gracias por tu tiempo. No, es una tarea mayor. Es decir, que yo debo dedicar tiempo, yo debo visitar a esa persona, yo debo enseñar a esa persona la vida, la palabra de Dios. Vamos a ver más concretamente cuáles son los pasos a seguir de la gran comisión. Pero vamos a la base bíblica, Mateo 28, por favor. La base bíblica de la gran comisión. En este pasaje de Mateo 28, 18 al 20, se encuentra el texto con el énfasis más grande sobre la gran comisión. Y todos aquí hemos escuchado la gran comisión y más o menos tenemos idea de lo que es la gran comisión. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, hermanos. No estamos solos en esta tarea de llevar a cabo la gran comisión. El Espíritu Santo va con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión. Vamos a ver cuál es la estructura de la gran comisión. Primeramente, dice este pasaje, verso 18: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo como en la tierra. Esto quiere decir que nuestro Dios tiene todo el poder para ordenar esto, porque Él es rey y soberano, y cualquier instrucción dada por Él no debe cuestionarse. Si nosotros reconocemos el reinado de Dios sobre nuestras vidas, el poderío, el señorío de Dios sobre nuestras vidas, no deberíamos estar cuestionando sus instrucciones. No deberíamos estar cuestionando lo que Él nos ha ordenado hacer. Es más, ni siquiera deberíamos estar luchando en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero lo digo, hermano, porque ciertamente hoy hay iglesias y habemos cristianos que estamos luchando contra Dios, porque no queremos ser obedientes a este mandamiento, a esta ordenanza de ir y predicar el evangelio. ¿Y qué pasa? Que ponemos muchos peros y muchos pretextos para llevar a cabo la gran comisión. No tenemos dinero para apoyar a los misioneros, que no tenemos tiempo para salir a predicar a las calles, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que la gente no hambre, que esa colonia es muy conflictiva, que hay muchos pandilleros, que la violencia, que la inseguridad. Finalmente, hermanos, nunca conseguimos cumplir con esta parte de la gran comisión. Hermano, no deberíamos estar poniendo trabas para obedecer al Señor. Iglesia, reconozcamos el señorío de Dios, reconozcamos su soberanía, reconozcamos que es nuestro Señor, nuestro Dios, que nos ordena. Estamos aquí para servir. Toda instrucción dictada por Él no debiera cuestionarse, simplemente debe ejecutarse, simplemente debe llevarse a cabo. Número 2, Él nos muestra el procedimiento, cómo llevar a cabo la gran comisión. La iglesia debería estar dispuesta a obedecer. Señor, aquí estamos para ir y predicar el evangelio. Aquí estamos para llevar a cabo la gran comisión. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta con mi familia. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo vamos a realizar? El Señor no solamente es alguien que da instrucciones, pero también nos dice cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Y la primera parte de la gran comisión es, ahí dice, por tanto, ¿qué? Ir. Ir es un verbo, está conjugado en presente, esto implica acción inmediata.
Así que debemos ir inmediatamente a los perdidos y predicarles el evangelio de la salvación. Esto no es algo que debe dejarse para después. Esto es algo que se tiene que llevar a cabo ya mismo. Por tanto, ir. Es un verbo, y todo verbo implica acción. Hay que orarnos, hay que trabajar, hay que activarnos. Y no dice, espera a que vengan los perdidos a la iglesia, espera a que las visitas lleguen. No, dice, vayan. ¿Ustedes recuerdan aquella parábola donde aquel señor hizo una gran fiesta y invitó a mucha gente importante y estas personas no vinieron a la fiesta? ¿Ustedes recuerdan? Aquel hombre tenía todo preparado, ¿verdad? Y había preparado un gran banquete, una gran fiesta para recibir a sus convidados, pero no vinieron. Entonces este señor le dijo a sus siervos, vayan por las calles y por las plazas y fórcenlos a entrar. Y eso es precisamente lo que el Señor nos llama a hacer como iglesia. Nos dice, vayan, no esperen que la gente venga y los visite, ustedes tienen que ir. Ellos no vendrán por su propia voluntad. Hay gente, hermanos, que está esperando que nosotros vayamos. Hay familias que están esperando que nosotros nos animemos y les compartamos el evangelio de Jesucristo. Hay matrimonios que necesitan la verdad del evangelio, matrimonios que están a punto de destruirse, a punto de disolverse, hermano, pero el evangelio puede hacer la diferencia en sus vidas. Hay matrimonios, hermano, que están en conflictos, hay mujeres maltratadas, hay hombres hundidos en vicios, en drogas, en alcoholismo, hermano, que están esperando que usted vaya y les presente el evangelio. ¿Sabía usted que hay niños y jóvenes adolescentes que han sido abusados y traen tremendas traumas en su corazón, en su mente, hermano? La iglesia necesita ir. Y eso implica dejar la comunidad. Eso implica salir de estas cuatro paredes. Eso implica dejar mi banca y estar dispuesto a solearme un poquito, a sudar la playera. Eso implica quemarme un poco. Eso implica tener que estar dispuesto incluso a escuchar insultos, porque hay personas allá afuera que no nos van a recibir el folleto amablemente. A nosotros nos ha pasado, nos han roto el folleto en la cara. Hay personas que no son tan amables y nos dicen, váyase, póngase a hacer algo de provecho, no venga a quitarme el tiempo. Hay gente muy descortés, pero debemos estar dispuestos a enfrentar estos grados, estos insultos por causa del evangelio. Pablo decía, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El Señor ha abierto una puerta grande para predicar el evangelio en México. Miren, en Estados Unidos se han liquidado leyes. Actualmente las iglesias en Estados Unidos no pueden salir a las calles a tocar puertas, porque cualquier vecino levanta el teléfono, le llama a la policía y se llevan a estas personas. Yo he estado allá y han sido muy exclusivos algunos lugares donde hemos ido, donde la gente es un poquito más receptiva, mayormente la gente hispana, pero no es tan fácil predicar el evangelio en algunos países. Hay países como en China, hay países como en Cuba, en donde los cristianos, los creyentes están, hermano, luchando, están batallando para poderse unir. No tienen la oportunidad que nosotros tenemos aquí en nuestro país, en donde todavía estamos, hermano, gozando de garantías individuales, en donde hoy todavía nosotros podemos hacer uso de nuestro derecho de salir y compartir nuestra fe. Debemos aprovechar esta oportunidad antes de que las leyes cambien en nuestro país y ahora sí nos prohíban incluso reunirnos como hoy estamos aquí reunidos. Antes de que nos prohíban salir y predicar el evangelio en las calles, hoy todavía hay oportunidad. Hagámoslo. Por tanto, ir, dice el Señor, debe salir. Número 2, hacer discípulos. Es nuestro deber también hacer que estas personas se conviertan
en seguidores de Jesucristo. Debemos esforzarnos en hacer que cada persona que escuche el Evangelio esté dispuesta a renunciar a su vieja naturaleza para entonces vivir para Cristo. Ahora, esto no es algo que solamente debemos hacer en nuestra comunidad, sino que también debemos estar dispuestos a compartir esta verdad del Evangelio, hermano, alrededor del mundo, en países, en aldeas, ranchos, ciudades, comunidades apartadas de la civilización. Hechos 1:8, usted sabe lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión debe ser llevada a cabo de manera local, de manera municipal, estatal, nacional, hasta llegar al área internacional. Y debemos estar cumpliendo con todo ello, hermanos, de una manera simultánea. No solamente se trata de que escuchen el Evangelio, no solamente se trata de que hagan una profesión de fe por Cristo, se trata de esforzar para que estas personas se conviertan en discípulos de Jesús. Hermanas que han dado luz aquí por la vía natural, ¿duele dar hijos? ¿Sí duele dar hijos? Bueno, y también las que han sido por cesárea, ¿verdad? También les ha dado hijo dar hijos. Claro que sí. Duele mucho dar a luz. ¿Sabe usted que también va a costar trabajo hacer de las personas discípulos de Cristo? Hay que invertir tiempo, esfuerzo, trabajo, incluso dinero, si queremos ver que otros vengan a los pies de Cristo, si queremos ver que otros se conviertan a Cristo. Mas tenemos que estar dispuestos a pagar un alto precio si desea engendrar hijos espirituales. Quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted hijos espirituales? ¿Ha engendrado usted a otros creyentes? Si pudiera yo preguntarle dónde están sus frutos, podría usted decirme, pastor, mire, estas son las personas que yo he amado para Cristo, que yo he llevado a la iglesia, que yo les he enseñado el camino, que yo he orado, que yo les he visitado y ahora están en los caminos. ¿Podría usted decir concretamente quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? De esto se trata la gran comisión. Y Dios nos ha llamado a todos, a cada uno en particular, a hacer esto. Hay mucho trabajo por delante. Hay tanto que hacer. Y mientras tanto, mientras las almas se pierden, mientras la gente se muere, mientras hay un caos en la sociedad, los cristianos solamente nos estamos entreteniendo con las actividades en las iglesias y no estamos haciendo gran cosa porque el Evangelio siga corriendo. Podemos estar bien así, podemos sentirnos bien así. Charles Haddon Spurgeon decía: es posible que puedas sentarte tan tranquilo en Sion sabiendo que millones están en dirección al infierno. Hace varios años atrás escuchaba el testimonio del hermano Jairo. El hermano Jairo ahora está con Cristo. Ya murió. El camino cristiano lo empezaron su mamá y él. Él recuerda aquellos años de la Gran Depresión en Estados Unidos, él siendo un niño, y asistiendo a la iglesia descalzo y con su ropa rota, porque eran demasiado pobres. Cada vez que ellos regresaban a casa después del culto, ellos asistían a una iglesia honesta. Eran pleitos que escuchaba de su mamá y su papá. Su papá era un alcohólico empedernido, vivía en las cantinas. Un día, domingo por la mañana, el papá se levanta y le dice a su esposa y a sus hijos: hoy voy a ir con ustedes a la iglesia. ¡Wow! Dijeron los niños: hoy va a ir mi papá con nosotros a la iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Se emocionaron todos los niños. La esposa bien contenta fue y no tardó. Él le planchó la ropa, le alistó.
toda la familia vino ese día a la iglesia. Ese día su papá, el hermano Hans, escogió sentarse en las bancas de adelante. Y ahí estaba sentada toda la familia, llenaban la banca. El pastor salió y dijo: hermanos, ¿saben qué? Hoy no vamos a tener culto, hoy no voy a predicar, hoy vamos a tener solamente alabanza. El hermano Hans me recuerda estas palabras y él dice esto: yo me decepcioné tanto de ese iglesia y de mi pastor. Agaché mi cabeza y comencé a llorar. El hermano Hans contó testimonio y dijo: esa fue la primera y última vez que mi papá fue a una iglesia. Esa fue la primera y última vez que mi papá tuvo oportunidad de escuchar el evangelio y no lo predicar. Su papá, el hermano Hans, murió, no fue salvo, no fue convertido. Hermano Hans vivió cada domingo consciente de que su papá estaba en el infierno. Todos los domingos, cuando él terminaba de predicar y regresaba a casa, él miraba el cuadro de su papá y hacía una promesa: te prometo, papá, que no voy a dejar de predicar el evangelio, porque yo no quiero que más personas vayan al infierno. La iglesia, hermanos, debe estar siempre preparada para predicar el evangelio a cada persona. Hay personas que nada más nos van a dar una oportunidad para venir a nuestros cultos, y la iglesia debe estar dispuesta y debe tener un corazón ferviente para hablarle a esa persona de Cristo. Nadie debería irse como visitante de una iglesia sin haber escuchado antes el evangelio de Jesucristo. La gran comisión implica mucho para mí. Primero es ir. Primero es yo ir a los pecadores y predicar ese evangelio. Pero después la tarea sigue, no termina, porque entonces yo tengo que hacer el trabajo de hacer discípulos. Es equivocado pensar y creer que solamente es trabajo del pastor y de los diáconos y de los líderes hacer discípulos a toda persona que va en la iglesia. La verdad es que no. Todos aquí deberíamos estar capacitados y dispuestos a hacer de otros discípulos. Un paso más es bautizarnos. Muchas de las personas que escuchan el evangelio obviamente no están dispuestas a ir a Cristo, pero tampoco son bautizados. Y esta parte es muy importante. Debemos tomar el tiempo para explicarle a aquellas personas qué es el bautismo, por qué deben bautizarse. Y hermanos, debemos estar dispuestos, listos, preparados para enseñarle a las personas qué es el bautismo. A veces personas vienen y dicen al pastor: pastor, tengo unas personas aquí que se quieren bautizar, ¿puede hablarles del bautismo? ¿Puede decirles qué significa el bautismo? Y está bien, para eso estamos los pastores. Pero la verdad, hermano, es que todos aquí deberíamos saber cómo explicarle a una persona del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué debe bautizarse? Hay varios pasajes que nos hablan sobre esto: Romanos 6:4, Marcos 16:16, Hechos 8:26 al 40, Hechos 16:30 al 34. Son varios pasajes. Ahora, una cosa muy importante sobre el bautismo: ¿en qué momento debe bautizarse una persona? Algunas iglesias dicen después de que tenga 6 meses asistiendo a la iglesia. Pastores que dicen: yo necesito ver primero si es fiel, si está ofrendando, si está llevando, si es de buen testimonio, entonces para poderle bautizar. ¿Será correcto eso? No. ¿Es bíblico eso? No. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? No. El único requisito para poder ser bautizado es haber creído en Jesucristo. No hay más. En Hechos 8, cuando Felipe bautiza al eunuco, el eunuco le pregunta: ¿y qué necesito para ser bautizado? Felipe le dice: solamente creer en Jesucristo. Y dijo: creo. Y mandó parar el carro. Y dice la historia que en
aquella misma hora, descendieron Felipe y el eunuco y le bautizó. Simplemente creyó en el Evangelio. En Hechos 16, en la historia del carcelero de Filipos, usted recuerda la historia, a través de un temblor, Pablo y Silas son liberados y el carcelero de Filipos, a punto de matarse, ¿verdad? Porque él pensó que Pablo y Silas habían huido, le dice Pablo, no, detente, no te hagas daño, aquí estamos. Y en ese momento, ¿verdad?, el carcelero los saca de la prisión y los lleva a su casa, y ahí Pablo le predica el Evangelio a él y a todos los suyos, y se bautizaron en aquella misma hora. El bautismo se debe efectuar inmediatamente después de haber creído en Jesús. Eso es lo que debe ser. Pero bueno, hay veces que las personas no están dispuestas y quieren tiempo, y está bien, no tenemos ningún problema en eso. Pero la iglesia debe estar preparada para bautizar a cualquier persona que lo requiera en el momento. Por eso tenemos este bautismo. Pero ciertamente tengo que reconocer que nos ha faltado fe. Porque ¿qué pasaría si hoy entra una persona y conoce a Jesús como su salvador personal y se quiere bautizar? ¿Hay agua? No estamos preparados en este momento para bautizar. A lo mejor la persona está dispuesta y está preparada, y el Espíritu Santo la ha preparado para ser bautizado, pero nosotros no estamos. Algunos otros piensan que las personas, para poderse bautizar, necesitan tener un estudio bíblico extenso, conocer la doctrina bíblica de la Biblia para poderse bautizar. Y la verdad es que el único requisito en la Biblia es creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Una iglesia bautista siempre debe estar dispuesta, lista para bautizar a cualquier persona que esté dispuesta a obedecer al Evangelio. Una cosa más, hermanos, es aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obviamente esto implica un arduo trabajo. Hay que enseñarles por medio de la Biblia la manera en la que se deben conducir. Pero hay una cosa importante. ¿Qué es lo que el Señor Jesús mandó? Él mandó a que amáramos a nuestros enemigos. Él amó que nos amáramos unos a otros. Él mandó que amáramos a Dios por sobre todas las cosas. Estas son las cosas que nosotros necesitamos enseñarle a las personas que guarden, entre otras cosas más, que son muy importantes para el desarrollo y crecimiento de la fe de una persona que es hija de Dios. Ahora quiero terminar en esta tarde en 3 conceptos relacionados con la Gran Comisión, conceptos que todos hemos escuchado, pero que necesitamos enfatizar, saber a qué se refiere. Este concepto, hermanos, que es evangelizar. ¿Qué significa esta palabra? Bien, la palabra evangelizar tiene que ver con aquello que es el Evangelio. Es un término que se utiliza y quiere decir literalmente compartir el Evangelio. El Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar el Evangelio a todas las personas. El Evangelio es lo que tiene que ver con 3 aspectos importantes: muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio nos fue dado para que a través de él toda persona pueda conocer el regalo de la salvación. Cuando una persona sale a evangelizar, está enfatizando el Evangelio. Está haciendo uso de estas 3 verdades para guiar a una persona a los pies de Cristo. Si usted va a evangelizar, debe hacerlo con el Evangelio. Debe hacerlo exclusivamente con lo que el Evangelio es. Y la gente debe estar consciente que es el Evangelio. Usted debe explicar a la persona que es el Evangelio de Jesucristo, por qué vino el Evangelio, para qué fue dado el Evangelio, y qué es lo que el Evangelio hace cuando una persona cree en él. Aquí no usamos otros pasajes que no tengan que ver con el Evangelio. Todos los pasajes, hermano, que usamos para evangelizar deben estar enfocados en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Segundo concepto, testificar. Este es otro término que también tiene que ver con la Gran Comisión. ¿Qué significa testificar? Dar testimonio. Aquí ya no necesariamente estamos predicando el Evangelio. Aquí ahora estamos dando testimonio de lo que Jesús ha hecho
personalmente en nuestras vidas. Exactamente, ¿verdad? Ustedes recuerdan al endemoniado Gadareno, una vez que quedó libre, él quería ir con el Señor Jesús, seguirle, y el Señor Jesús le dijo: mira, yo necesito que tú te quedes aquí, tú no puedes ir conmigo, pero ve y cuenta de los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, ¿verdad? Y eso es testificar, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente se convierta a Cristo. Y un tercer concepto para terminar: ganar almas. ¿Han escuchado este término? Ganar almas. Ganar almas, ¿qué tiene que ver este aspecto con lo que estamos hablando? ¿Qué significa? Ahí en Ezequiel capítulo 3, de Ezequiel 33, se nos habla del deber del atalaya. El atalaya era la persona que estaba encima de una torre, y ese atalaya estaba resguardando, ¿verdad?, la seguridad de la ciudad. Cuando el atalaya veía a algunas personas extrañas, incluso enemigos, venían, daba un aviso. Cuando eran enemigos, el atalaya sacaba lo que es el shofar, el cuerno de carnero, y lo tocaba. Y ese sonido significaba: prepárense, porque viene el enemigo. Resguárdense, apresúrense a tomar las armas, estar listos para presentar defensa. Ese es el deber del atalaya. El Señor nos pone este ejemplo para decirnos a nosotros cuál es nuestra responsabilidad como personas que conocen de Él. Dice: si tú adviertes al pecador de su camino, tú habrás salvado tu vida. La vida de esa persona, si muere, no va a ser demandada de tu mano, porque tú le advertiste y la persona no quiso. Pero si tú no le adviertes, entonces la sangre de esa persona será demandada de tus manos. Si aquel atalaya no tocaba el cuerno y venía el enemigo, todas las muertes estaban en manos, él era el responsable delante de Dios. Y de esa manera el Señor nos responsabiliza. Ganar almas tiene que ver con hacer que el pecador se convierta en su camino. Ganar un alma para Cristo es hacer que esa persona que no conoce de Cristo se arrepienta, se aparte de su pecado y vuelva al Señor Jesús. Este término también lo podemos emplear cuando vamos a buscar hermanos que están distantes, hermanos que se han alejado del camino de Dios, cristianos que no se están congregando, cristianos que están viviendo fuera de los caminos de Dios. Este término también se usa para cuando vamos y los buscamos y les hacemos volver a los caminos de Dios. Estamos ganando un alma más para Dios. Así que, hermanos, estos son tres conceptos que tienen que ver con la gran comisión. Vamos a parar aquí. No sé si hay alguna duda, una pregunta, algún comentario relacionado con la gran comisión. ¿Nadie? ¿Hermana Michelle? Por ejemplo, hablaba acerca del bautismo y vino a mi memoria cuando estaba en Montesión. Entonces ahí me acuerdo que yo gané a una muchacha y le expliqué todo, incluso me ayudaron a explicarle porque pues todavía no sabía muy bien. Entonces ella ya aceptó y dijo que sí se quería bautizar, o sea, estuvo bien. Y ya después se bautizó y como que a la semana me dice: oye, ¿pero qué es el bautismo? ¿Pero por qué lo hice? Entonces yo le empecé otra vez a volver a explicar y ya fue cuando le dije a mi hermana: es que a mi prima la bautizaron, bueno, ya estaba ya como bueno. Entonces sí me quedó eso como que ¿qué pasa en eso cuando tú le testificaste y ya, o sea, ya quedó ella supuestamente bien y aceptó ella misma bautizarse, pero después te sale con que ¿por qué lo hizo? O sea, ¿será algo por la emoción o...? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Hay personas que son funcionalistas. A mí me bautizaron cuando yo tenía 8 años. Estaba yo en un salón de niños y el maestro, la maestra, no recuerdo, nos dice: ¿quién aquí ama a Cristo? Yo no conozco a un solo niño que no ama a Cristo. Todos los niños levantamos la mano. Digo: ¿quién aquí quiere obedecer a Cristo? ¿Quién aquí quiere bautizarse? Pues yo levanté mi mano. Me llevaron a otro cuarto donde me cambiaron, me pusieron otra ropa. Y entonces yo salí y me bauticé. Con el pasar del tiempo crecí, obviamente me di cuenta de mi condición,
reconocí a Jesús como mi Salvador personal, y entonces una vez ya consciente de esta decisión, ahora sí me volví a bautizar. O sea, yo fui bautizado 2 veces en una iglesia bautista, pero la segunda vez yo estaba completamente consciente y convencido de haber nacido de nuevo. Cristo está en mi corazón y ahora sí yo estaba listo para obedecer el bautismo. Es muy importante, ¿verdad?, para nosotros como cristianos y como creyentes presentar de una manera clara el Evangelio y hacer consciente a las personas de lo que implica creer al Evangelio, porque hay personas que dicen, bueno, yo creo en el Evangelio, soy salvo y después me voy y vivo como quiero. Las cosas no funcionan así. Una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús y que el Evangelio ha marcado su vida, no va a volver a ser lo mismo que era cuando estaba sin Cristo, porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia a una persona. ¿Verdad? Pero sí es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de explicar claramente qué es el Evangelio y qué es el bautismo. Y si la persona no está lista para bautizarse, no forzar, ¿verdad? No forzar, no tenemos que obligar a las personas a bautizarse, debemos darles tiempo, ¿verdad? Ahora, lo bíblico es enseñarles que deben bautizarse después de haber creído, pero no podemos obligarles a bautizarse. Ellos tienen que decidir el momento, el día y la hora. Y nosotros debemos estar listos como iglesia para bautizarles cuando ellos estén listos, ¿verdad? Pero bíblicamente no hay otro requisito más para bautizar a una persona. Simple y sencillamente haber creído en Jesucristo. En el libro de Hechos se encuentran la mayoría de estos pasajes. Solo con la fe en Jesucristo es suficiente para ser bautizado. Pero si hay casos como ese, que se bautizan 2 o 3 veces porque no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Hermana Maya. Pues yo tuve una experiencia con un niño, seguro, el niño que ayudó a parquear los carros, estaba en la sala de espera de hemodiálisis. Y le empecé a platicar, empezamos a hablar. Digo, ¿qué haces aquí? Digo, tú eres el que parquea los carros. Dice, sí. Dice,